Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy, como siempre, súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos en un viaje nostálgico y lleno de sentimiento. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en una historia de amor que, honestamente, ha tocado las fibras más sensibles de muchísimas personas, una conexión que trasciende la pantalla y se anida para siempre en el corazón. Con el título evocador de Kerem y Hande, un amor que siempre vive en mi corazón, vamos a desgranar, explorar y sobre todo, sentir juntos esta maravillosa narrativa. ¿Alguna vez han sentido esa electricidad innegable cuando ven a una pareja en la pantalla? Esa chispa que parece tan real, tan pura, que a pesar de que la historia tenga un final, su química, su conexión, traspasa la barrera de la ficción y se queda con ustedes, resonando en el alma, para siempre. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar de emoción, que nos hicieron creer fervientemente en la magia del amor, en esas conexiones que se sienten predestinadas, como si hubieran estado escritas en las estrellas desde antes de que comenzara la historia. Y si por alguna casualidad del universo todavía no se han unido a nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias, nuestros análisis profundos y nuestros dulces recuerdos. Porque aquí, en este espacio que hemos construido juntos, celebramos con pasión las historias que nos inspiran, que nos conmueven y que nos recuerdan la belleza de la conexión humana. Hoy el foco está puesto en dos nombres que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo del romance, Kerem y Hande. Y para quienes quizás no estén tan familiarizados con su historia, o para aquellos que sí lo están y anhelan revivirla en todo su esplendor, vamos a remontarnos a sus inicios, a esa chispa inicial que nació en el mágico y ajetreado set de grabación, una chispa que, casi de inmediato, conquistó corazones alrededor del mundo. Desde el mismísimo momento en que sus personajes, con todas sus complejidades y matices, se cruzaron por primera vez en la pantalla, se percibió algo especial, algo que iba más allá de la simple actuación. No era solo un trabajo bien hecho, era una magia palpable, una conexión que se sentía intrínsecamente genuina, casi como si estuviéramos espiando un momento íntimo en la vida real. Y es que, seamos honestos, cuando dos actores logran esa sinergia perfecta, esa forma de mirarse que lo dice todo, de sonreír con una complicidad tácita, de reaccionar el uno al otro con una naturalidad que parece sacada directamente de la vida cotidiana, es inevitable que el público, la audiencia, se enamore perdidamente de ellos. Y no solo de sus personajes en la ficción, sino, en muchos casos, de la promesa de esa conexión en la vida real. Kerem con su carisma innegable, esa aura de misterio y una mirada profunda que parece abarcar universos enteros, y Hande con su belleza radiante que ilumina cada escena y una dulzura cautivadora que desarma hasta el corazón más escéptico, formaron una pareja que rápidamente se convirtió en un fenómeno. No fue algo pasajero, fue una explosión de talento y química que resonó en cada rincón del globo. Ahora, vamos a sumergirnos en los momentos clave, esos pilares fundamentales que solidificaron su relación en la pantalla, hasta el punto de que los espectadores sentíamos que éramos testigos de algo verdaderamente único. Piensen conmigo en aquellas escenas que nos hicieron contener la respiración, que nos dejaron con un nudo en la garganta o con una sonrisa tonta dibujada en el rostro. Los primeros encuentros, por ejemplo. Estaban cargados de esa tensión sutil pero poderosa, de esa atracción latente que sus personajes apenas se atrevían a admitir, y que nosotros, como espectadores, podíamos sentir en cada fotograma. Las miradas furtivas, esos encuentros de ojos que duraban un segundo pero decían una eternidad. Las sonrisas tímidas, casi imperceptibles, que florecían ante la presencia del otro. Y las conversaciones, a menudo breves, pero cargadas de significado, que decían tanto sin necesidad de recurrir a grandes discursos. Era un lenguaje propio, un código de miradas y gestos que solo ellos dos parecían entender. Luego vinieron los momentos de vulnerabilidad. Esas escenas en las que sus personajes, tras las murallas que habían construido, empezaron a abrirse el uno al otro. Vimos cómo mostraban sus miedos más profundos, sus sueños más anhelados, cómo desnudaban sus corazones ante la mirada del otro. Y es ahí, en esa intimidad compartida, donde la conexión se hizo aún más profunda, más inquebrantable. Vimos cómo Kerem, quizás inicialmente presentado como un personaje un poco rudo, con una coraza protectora, se ablandaba visiblemente ante Hande, revelando un lado tierno y protector que, seamos sinceros, nos derretía por completo.
Y Ande, a pesar de su aparente fortaleza e independencia, encontraba en él un refugio seguro, un compañero que la entendía a un nivel que pocos habían logrado, que la valoraba en su esencia. Recuerdo perfectamente, y estoy seguro de que muchos de ustedes también, esas escenas de celos inocentes, de malentendidos que, a pesar de ser elementos inherentes al drama y a la narrativa, solo servían para hacer que su amor pareciera más real, más preciado, más humano. Porque en el terreno del amor, ¿quién no ha pasado por alguna pequeña inseguridad? ¿Quién no ha sentido ese pellizco en el estómago al ver a la persona amada interactuar con alguien más, aunque sea de forma inocente? Estas pequeñas imperfecciones, estos altibajos emocionales, son precisamente los que hacen que una relación sea creíble a los ojos del público, y por ende, mucho más entrañable, más cercana. Sus discusiones apasionadas, sus reconciliaciones emotivas, cada uno de esos vaivenes, todo ello construyó una narrativa poderosa, un tapiz de emociones que nos atrapó de principio a fin, dejándonos sin aliento. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la complicidad que demostraban, esa química que fluía de manera natural. Hablo de esas risas espontáneas que parecían surgir de la nada, de esos gestos de cariño sutiles pero profundos, que iban mucho más allá de lo que el guión pudiera indicar. La forma en que se apoyaban mutuamente incluso en los momentos más difíciles y dramáticos de la trama, transmitía una fuerza y una autenticidad que resonaban poderosamente con todos nosotros, con cada uno de los espectadores. Para mí, uno de los aspectos más fascinantes de su historia es cómo lograron mantener esa chispa viva a lo largo de las temporadas. No se cayeron en la monotonía, en la repetición predecible. Al contrario, cada etapa de su relación parecía aportar algo nuevo, algo que los hacía crecer como pareja, que los desafiaba, y por supuesto, que nos mantenía completamente enganchados, deseando saber qué sería lo próximo. Ahora hablemos de la química que trascendía la pantalla, de su conexión fuera de los escenarios de filmación. Porque, seamos sinceros, muchas veces la magia que vemos en la ficción se nutre, se alimenta, de la conexión genuina que existe entre los actores en la vida real. Y en el caso de Kerem y Ande, esa conexión era innegable, era casi tangible. Las entrevistas que compartían, las apariciones públicas que juntos realizaban, las fotos que compartían en sus redes sociales, todo, absolutamente todo, apuntaba a una relación especial, a un vínculo que iba más allá de la camaradería profesional. Su amistad transpiraba un profundo respeto mutuo y un profesionalismo admirable, pero había algo más, algo intangible pero poderoso, una calidez, una cercanía, una manera de tratarse que muchos de nosotros interpretamos con toda la razón, como el inicio de algo hermoso, de algo que merecía la pena seguir de cerca. Y quizás para muchos de ustedes que me están viendo ahora, esa admiración mutua, ese cariño genuino que se percibía en el aire, fueron el pilar fundamental que sustentó la credibilidad de su amor en la pantalla, haciéndolo aún más creíble y conmovedor. El título de nuestro vídeo de hoy, Un amor que siempre vive en mi corazón, no es una frase vacía, habla precisamente de ese impacto duradero, de esa huella imborrable que han dejado. No se trata solo de una historia de amor de telenovela, de esas que vemos y olvidamos. Se trata de cómo esa historia y las personas extraordinarias que le dieron vida, lograron dejar una marca imborrable en nosotros, en nuestras emociones, en nuestra forma de ver el amor. Es ese tipo de amor que te inspira, que te renueva la fe en la posibilidad de encontrar una conexión tan profunda, tan verdadera, tan única. Es el amor que cuando piensas en él te saca una sonrisa sincera, te recuerda momentos bonitos y te llena de una sensación reconfortante de calidez y de esperanza. Piensen en cuántos fans a lo largo y ancho del mundo se enamoraron perdidamente de Kerem y Ande. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de romance, de pasión desbordante, de esa conexión idealizada que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos deseado o soñado con experimentar. Sus seguidores, inspirados por su historia, crearon comunidades enteras en línea, compartieron fanfics que expandían su universo, editaron vídeos y fotos que capturaban la esencia de su amor, y mantuvieron viva su historia mucho después de que las cámaras dejaran de grabar, de que los guiones llegaran a su fin. Esa devoción ferviente, esa pasión colectiva, es un testimonio innegable del poder de su conexión y de cómo lograron tocar las fibras más sensibles del público, resonando en lo más profundo de sus corazones. Además de la química pura, la evolución de sus personajes fue crucial para el éxito y la perdurabilidad de su historia. No se quedaron estancados en el mismo arquetipo, en la misma fórmula. Vimos a Kerem enfrentar sus propios demonios internos, a Ande superar sus inseguridades más arraigadas.
Vimos cómo construyeron juntos un futuro, cómo se enfrentaron a obstáculos formidables, tanto internos como externos, desafíos que pusieron a prueba su amor. Y lo más importante, vimos cómo a pesar de todo, de las adversidades, de las tormentas, siempre encontraron el camino de regreso el uno al otro. Esta madurez en su relación ficticia, este crecimiento conjunto, que sin duda fue un reflejo de la madurez y el talento de los actores que los interpretaban, es lo que hace que su amor sea tan inspirador, tan realista y sobre todo, tan perdurable en la memoria colectiva. Hablemos de esos pequeños detalles que hicieron su relación tan especial en la pantalla, esos matices que la hicieron humana y palpable. Quizás fueron las pequeñas manías que compartían, esos hábitos únicos que solo ellos dos entendían y que los hacían aún más entrañables. O los chistes internos, esas bromas privadas que solo ellos parecían captar, creando un código secreto entre ellos. O simplemente la forma en que se apoyaban en los momentos de debilidad, ofreciendo un hombro en el que llorar o una mano que agarrar. Cada uno de esos pequeños detalles, sutiles pero profundamente significativos, construyeron una imagen de amor real, palpable y, sobre todo, profundamente creíble. Esa autenticidad en la imperfección es lo que hace que años después, sigamos recordando a Kerem y Ande con tanto cariño, con una nostalgia dulce y agridulce. Y si bien sabemos que la vida real, y especialmente las relaciones en el vertiginoso mundo del espectáculo, tienen sus propias complejidades y son a menudo difíciles de mantener, el legado de Kerem y Ande en nuestras pantallas es, sin lugar a dudas, indiscutible. Nos brindaron momentos de pura felicidad, nos hicieron soñar despiertos y nos recordaron la belleza intrínseca de un amor verdadero, apasionado y, sobre todo, profundamente humano. Recapitulando un poco este hermoso viaje, hoy hemos viajado a través de la conmovedora historia de Kerem y Ande. Hemos recordado esos momentos que nos robaron el aliento, la química eléctrica que los hizo brillar con luz propia y la conexión profunda que, de manera mágica, trascendió la pantalla para vivir eternamente en nuestros corazones. Hemos explorado cómo su amor se convirtió en un fenómeno, inspirando a miles de fans alrededor del mundo y dejando una huella imborrable en la historia de la televisión. Hemos analizado la crucial evolución de sus personajes y la importancia vital de la autenticidad en la construcción de su relación. En definitiva, hoy hemos celebrado un amor que para muchos de nosotros siempre será sinónimo de magia, de romance y de conexión verdadera. Y así, con el corazón lleno de recuerdos y una sonrisa nostálgica, llegamos al final de este emotivo viaje por la historia de Kerem y Ande. Espero de verdad, con toda mi alma, que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos tan especiales y significativos. Ha sido un placer, una verdadera delicia, compartir estas reflexiones con cada uno de ustedes. Ahora, la parte que más me gusta es su turno. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus escenas favoritas de Kerem y Ande? ¿Qué es lo que más les cautivó de su relación, lo que hizo que se quedara con ustedes para siempre? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me nutro de sus palabras, y sé que a nuestra increíble comunidad también le encantará compartir sus propias experiencias, sus recuerdos y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha hecho sonreír, si les ha ayudado a revivir momentos bonitos y especiales, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir creando contenido que amamos, contenido que resuena con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutaron de esta historia, para que más personas puedan revivirla y sentir esa magia de nuevo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vendrán llenos de historias fascinantes, análisis profundos y mucho, mucho más. Gracias de corazón por acompañarme hoy en este viaje. Significa el mundo para mí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y lleno de cariño.